Bien. Nosotros habíamos visto la semana pasada que había problemas de nuestro principal objetivo cuando trabajábamos con concurrencia, era tener una solución con respecto a la cual cada proceso, cuando quiera ingresar a su sección crítica, recuerden que la sección crítica era un recurso compartido. Típico ejemplo es el de la memoria, perdón, de la variable global. Dos o más procesos quieren acceder a ese recurso compartido, entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden acceder todos a esa sección crítica porque pueden ir modificando los valores y un proceso se tiene que enterar de cuando el valor global está siendo modificado porque lo tiene que reutilizar seguramente. Entonces, lo que vamos a ver nosotros hoy, técnicas de software, y después vamos a ver técnicas de hardware, con respecto a cómo lograr solucionar la exclusión mutua, en principio a través de algoritmos. Algoritmos con un lenguaje de programación, por supuesto. El tema es el siguiente. Nosotros vamos a ver ahora, como dice la diapositiva, 4 intentos. Estos 4 intentos son erróneos, los primeros 4 que les voy a mostrar. Es como un recorrido histórico de cómo fue que se planteó cómo se trató de plantear la exclusión mutua, lograr una solución, pero de manera equivocada las primeras veces, hasta que se llega al algoritmo que en la actualidad se utiliza. El tema es que estos 4 intentos fueron generando, básicamente, lo que nosotros conocimos como livelock, deadlock, inanición. Entonces, en principio va a ser interesante porque todas esas descripciones que se hicieron fueron a partir de los intentos de solución que se fueron generando. No obstante, esos intentos de solución permitieron lograr el algoritmo definitivo. Entonces, al finalizar, cuando veamos la solución definitiva, se van a dar cuenta que fuimos tomando de esos intentos erróneos algo. De todos ellos, algo nos sirvió. Entonces, no se preocupen tanto por lograr entender los intentos erróneos, porque obviamente están equivocados, pero sí entender qué es lo que se buscó hacer en cada caso y darse cuenta, que eso sí va a ser interesante, por qué es que no funciona. Entonces, el primer intento que se hizo fue con un algoritmo como el siguiente. Yo les voy a plantear a ustedes, estaría bueno que vayan haciendo anotaciones, las que consideren oportunas, sobre qué es lo que es cada cosa que se está planteando en este lugar. Primero se declara una variable global, entera, turno, que se inicializa en 0. Es una variable global turno que se inicializa en 0. Luego vamos a tener dos funciones nosotros, que estas funciones, proceso 0 y proceso 1, los podemos pensar como que son dos hilos, para poder entender entre nosotros con el lenguaje que hablamos. Luego, estos 3 puntitos que aparecen acá son lo que la semana pasada definimos como sección residual. La sección residual, desde el punto de vista de la concurrencia, es aquel lugar donde no hay recursos compartidos. ¿Dónde hay recursos compartidos en este algoritmo? Acá, donde dice sección crítica. Entonces, todo lo que sea puntitos es como que no nos interesa, porque es residual. Sí, lo que nos interesa es esta sección crítica, que ya les digo, no aclara qué es, pero bueno, es algo que es compartido. Es compartido por el proceso 0 y por el proceso 1. Entonces, dice el algoritmo, mientras el turno, la variable turno, sea distinto de 0 acá y distinto de 1 acá, ¿qué quiere decir? Es como que yo soy el proceso 0 y está también el proceso 1. Imagínense que nosotros queremos acceder, no sé, vamos a hacer un trámite. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos que pasar a hacer el trámite o no? Si el turno es igual al mío. Es decir, si el turno es distinto del mío, si esto es verdadero, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Me quedo acá. Obviamente en un algoritmo ustedes no pueden no hacer nada. Pero bueno, para que se entienda, es una mezcla de C y pseudocódigo esto que está escrito acá. Entonces, si no es mi turno, mientras este proceso 0 dice, mientras turno sea distinto de 0, y proceso 1 dice, imagínense que tiene un numerito, este tiene el número 0 y este tiene el número 1. Mientras el turno sea distinto del mío, no hago nada, porque mientras turno sea distinto de 0, en el primer caso, ¿qué va a dar? ¿Verdadero o falso? Turno es igual a 0.
¿qué daría acá? Mientras turno sea distinto de 0, ¿queda verdadero o falso? Perdón, eso no entra a while directamente, porque el turno es 0. El turno es 0, entonces lo que no entra es a no hacer nada, digamos. Salta y puede entrar a la sección crítica. O sea, si esto es verdadero, sigue, no hace nada y vuelve. Si esto es verdadero, no hace nada y vuelve. Si es falso, salta no hacer nada y entraría a su sección crítica. Hace lo que tiene que hacer en la sección crítica y cuando sale, cambia el turno a 1, le da el paso al otro. ¿Qué pasa acá? Mientras turno sea distinto de 1, en el primer caso, cuando nosotros pensamos que se inicializa en 0, mientras turno sea distinto de 1, en principio es verdadero, entonces no hace nada. Cuando sea falso, ¿cuándo va a ser falso? Perdón, ¿cuándo va a pasar? Cuando esto sea igual a 1. Cuando sea igual a 1, no va a pasar a su sección crítica. Una vez que termina, sale y declara turno igual a 0. ¿Se entiende esto? O sea, solamente se puede acceder a la sección crítica mientras sea su turno. Accedemos a la sección crítica, una vez que terminamos, que salimos de allí, cambio el turno y le doy paso a mi compañero, digamos, al otro proceso. ¿Se entiende este algoritmo más o menos? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Fíjense que acá dice espera activa. Esto es un concepto que tienen que entender. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir espera activa? Y es algo que no nos conviene, es algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque la espera activa, esto quiere decir, miren, ¿qué pasa? Mientras turno sea distinto de 0, dice, no hacer nada. Si turno es distinto de 0, por ejemplo, cuando el otro proceso cambia, imagínense que el otro proceso entró a su sección crítica. Entonces tiene el turno en 1. No llegó a cambiarlo acá. Entonces, no está haciendo nada. Es un while, es un bucle que básicamente no hace nada. Entonces, si nosotros pensamos desde el punto de vista del procesador, cada vez que entra el proceso 0 al procesador, lo único que está haciendo es nada, digamos. Es como que ustedes estén, no sé si les pasa que fueron a hacer un trámite, están con un numerito y miran el número del reloj a ver si les cambió el suyo, se fijan, no coincide. Lo miran otra vez, no coincide. Lo miran otra vez, no coincide. En términos del procesador, el proceso 0 o el proceso 1, cuando están haciendo nada, están gastando tiempo del procesador para no hacer nada. A eso se lo conoce como una espera activa, o sea, entrar al procesador, chequear si les corresponde, si es su turno, y salir. Como no les corresponde, perdón, salen. Si fuese su turno, entraría en la sección crítica y estaría todo bárbaro. Pero ese entrar y salir para no hacer nada, es como un tiempo desgastado, es un tiempo mal gastado, perdón, para el procesador. Y eso es lo que se conoce como espera activa. ¿Se entiende eso? Ese concepto, porque es importante, es un concepto que se pregunta. ¿Qué es la espera activa? O si cuando un proceso está en espera activa. Sí, sí, profe. Bien. A su vez, ¿pero qué pasa? A ver si lo dice acá. Este primer algoritmo garantiza la propiedad de exclusión mutua, pero tiene dos ventajas. Dice, los procesos deben alternarse en el uso de su sección crítica, por lo tanto el ritmo de ejecución viene dado por el proceso más lento. ¿Qué pasa? Si hay un proceso que entra a la sección crítica, fíjense que uno solo entra a la sección crítica, y una vez que sale le da paso al otro. El ritmo del procesamiento viene dado por el proceso más lento en su sección crítica. Si un proceso tarda muchísimo en su sección crítica, el otro proceso, todo el sistema va a estar, la velocidad del sistema va a estar dada por el proceso más lento o por el proceso que tenga que hacer más cosas en la sección crítica. Después dice, si un proceso falla en la sección crítica, el otro permanecerá permanentemente bloqueado. Es decir, supónganse que el proceso 0 entró a la sección crítica, pasó de no hacer nada, entró a la sección crítica. Si dentro de la sección crítica se bloquea, nunca va a cambiar el turno a 1. Este proceso va a estar mirando su turno y no le va a corresponder nunca, entonces va a estar haciendo nada. ¿Se entiende?
cuál es el problema con este primer intento de exclusión mutua? O sea, Sí, sí. en principio soluciona, porque bueno, cumple con esto de la exclusión mutua, que es lo que queremos, pero tiene esas dos dificultades, que el sistema se vuelve tan lento como el proceso que más cosas tenga que hacer con su sección crítica, y que si un proceso se bloquea dentro de la sección crítica, el otro jamás va a poder, jamás se le va a dar el turno. Es como que alguien entre a un cajero automático o alguien entre a un baño público que tiene un solo lugar y se queda adentro y se muera dentro del baño y nunca salga, porque cuando sale recién cambia, le da el lugar al otro. Entonces, eso es un problema. Como ese fue un problema, lo que se hizo fue tratar de buscar otra solución a través de lo que se conoció como segundo intento. En este caso dice, cada proceso debe llevar, no sé si lo están viendo bien, su propia llave para entrar a la sección crítica, de modo que si uno falla, el otro puede continuar accediendo. Como que cada proceso tiene la opción, su llave, para poder ingresar a ese recurso compartido. Entonces, si uno falla, eso se soluciona en principio. Esta cuestión de que si uno falla dentro de su sección crítica, el otro también puede entrar. Como que le dio la llave, los dos tienen la llave, uno se respeta por una cuestión de turno, pero los dos tienen llave. Este segundo intento plantea lo siguiente como algoritmo. En principio, lo que se da es un booleano, dice un booleano estado 2, esto quiere decir que es como un vector que dice estado en 2, quiere decir que tiene dos posiciones. Esto 0, arranca en 0, 0, o sea que arranca en falso, falso, y bueno, arranca eso, es un vector con dos posiciones. Conocen lo que es un vector, ¿no? Un vector Un booleano. arreglo. Un arreglo, sí, un array. Sí, sí. Sí, es un vector, un array que tiene dos posiciones, porque hay dos procesos, que inicialmente están los dos en falso, porque se los define de esa forma. 0 falso, 1 verdadero. Esta primera posición sería la posición del proceso 0, y la segunda posición, esta que está acá, sería la posición del proceso 1. Bien. Entonces, nuevamente, definimos dos funciones proceso 0, que corresponde a la posición 0, o sea, inicialmente los dos procesos estarían en estado falso. Y después lo que se plantea acá es acá tenemos sección crítica, o sea que lo que pase acá en los puntitos no nos interesa. Lo que sí nos va a interesar es esto. Mientras el estado en 1, dice, o sea, en la posición 1, que sería esta, está la posición 0. Mientras el estado del otro sea verdadero, ¿qué va a hacer? Es decir, fíjense lo siguiente, en este caso es como que no mira su número para ver si puede ingresar a la sección crítica o no, mira el número del otro. Porque fíjense que mientras estado 1, o sea, se fija si estado 1 es verdadero o falso, y este mira si estado 0, o sea, el proceso de 0 es verdadero o falso. Mientras estado 1, si es verdadero, no hace nada. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado 1 es el que está en la sección crítica. Mientras estado 1 es verdadero, no hace nada. No hace nada, no hace nada, no hace nada. Una vez que es falso, o sea, inicialmente los dos dijimos que iniciaban en 0, 0, por lo tanto es falso. Una vez que es falso, primero lo que hace es declarar su estado en verdadero, después entra a la sección crítica, y una vez que sale pone su estado en falso. Voy de vuelta. Lo que están haciendo acá los procesos no es mirar su propio número. Su número inicialmente es, en ambos casos, 0, 0. Entonces, lo que hacen es, a ver, ¿le toca al otro? Sí, no le toca al otro, entonces me toca a mí. Entonces, si me toca a mí, yo lo que hago es declarar mi estado en verdadero, para que sepa el otro cuando me chequee que yo voy a acceder a la sección crítica, entro a la sección crítica y una vez que salgo, pongo mi estado en falso. Esto también se lo conoce como que si fuese una bandera, o sea, muchas veces se lo llama también en otros lugares como si fuese una bandera. Es decir, miro la bandera del otro, miro el numerito del otro. Si el otro está en 1, es como que puso el cartel de ocupado cuando uno pasó al baño, pone el cartel de ocupado. Entonces, si puso el cartel de ocupado, si está ocupado el otro, si está en verdadero,
es que no puedo hacer nada. Cuando cambia a 0, puedo entrar a la sección crítica y cuando salgo, otra vez lo libero. ¿Se entiende esto, más o menos? Entonces, por ejemplo, estado 1 pasa de no hacer nada y cuando pone el estado sub 0 en verdadero, el otro proceso se puede ejecutar, el otro while se puede ejecutar. A ver, Porque, o sea, con el while estado 1, o sea, se refiere al estado sub 1, que sería el segundo 0, ¿no? sí. Bien. Acá, mira, le damos acá. While, estado 1. Inicialmente, dijimos que inicialmente estaban los dos en falso. Mientras, Claro. estado 1. ¿Cómo está estado 1? Está en falso. Está O en sea, que no falso. se ejecuta. No se ejecuta, entonces salta. Mm. Salta me refiero a no hacer esto que está acá, porque es medio complicado leerlo, decir no hacer nada, ¿no? Pero pasa de acá a acá. Pone su estado en verdadero, pone su estado en 1. ¿Por qué pone su estado en 1? Porque en ese caso, si este miró el estado del otro, dice, mientras estado 0 sea verdadero, acá recién está en verdadero. No hace nada este. Entonces no hace nada, no hace nada, sigue chequeando el estado del otro. ¿Cuándo va a poder pasar este? Cuando este estado cambie, ponga en 0, falso. Entonces, ¿se entiende más o menos? Sí, sí, sería como que uno espera al otro, acá también su sección crítica, y de como el ok de que Claro, terminó, ¿dónde le más da o el menos. ok? ¿Dónde le dice podés pasar vos? Cuando Cu- acá, Cuando, cuando se cuando cambia cambia su acá estado falso. falso. Ok, bien. Acá, entonces, acá mira lo que hace el otro. Si el otro le dice que es falso, o sea, si el otro no quiere pasar, él declara sus intenciones de pasar, poniéndose en verdadero, entra a la sección crítica, y cuando sale le dice al otro, listo, yo ya pasé, ya hice lo que tenía que hacer, pasá vos. Obviamente, yo les dije que teníamos, no se preocupe tanto por entenderlos esto porque tienen error. En este caso, también falla. ¿Por qué falla? Y acá vemos una supuesta traza de ejecución. Dice, si un proceso falla fuera de la sección crítica, el otro proceso no queda bloqueado. Fantástico. Sin embargo, si un proceso falla dentro de su sección crítica o después de establecer su estado, el otro proceso quedará permanentemente bloqueado. Esta situación es peor que la anterior, dice, pues ya que no garantiza la exclusión mutua, pero miremos esta siguiente traza de ejecución. Imagínense que en el peor de los casos tenemos un round robin, el planificador de algoritmos es un round robin quantum 1. Entonces, dice, inicialmente, ¿se acuerdan que era 0-0, como estaban los dos estados de los dos procesos? Entonces dice, mientras estado en 1, ¿cómo es? Al principio era falso. Es falso, fantástico. Pero automáticamente mira el otro. Mientras estado en 0, ¿cómo es? Inicialmente es falso. Entonces, este cambia su estado de verdadero, este también cambia su estado de verdadero, este entra a la sección crítica, pero este también entra a la sección crítica. Pues como es 1 y 1, este pasó a la sección crítica porque se quedó con esta instrucción de que era falso. Inicialmente los dos son falsos. Por eso es que tienen esta cruz así en rojo, es falso, indica. Entonces, como los dos son falsos, los dos pueden entrar a la sección crítica. Peor, o sea, antes por lo menos se garantizaba la exclusión mutua, acá ni siquiera se garantiza la exclusión mutua. Los dos entran a la sección crítica, los dos van a modificar, es un quilombo peor que el anterior. Pero esto de mirar lo que está haciendo el otro nos va a interesar para más adelante. Bien, vamos al tercer intento. Ya le dije que son cuatro fallidos, ¿no? Dice, el segundo intento falla debido a que un proceso puede cambiar su estado después de que otro proceso lo haya cambiado. En este intento se trata de solucionar intercambiando las dos sentencias. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se cambia primero su estado a verdadero. Fíjense, tenemos de vuelta dos procesos. Tenemos lo mismo de estado. Inicialmente los dos en falso. Entonces, antes de querer entrar al recurso compartido, declara al revés, declara primero las intenciones, se pone primero en verdadero y después chequea lo que está haciendo el otro. Una vez que, si esto le da verdadero, no hace nada. ¿Sí? O sea,
Primero manifiesta sus intenciones. Quiero ir al baño, dice. Bueno, pero ¿está ocupado o no está ocupado? Primero se fija si está ocupado o no. Si está ocupado no hace nada. Si no está ocupado, pasa a la sección crítica y una vez que sale, pone su estado en falso. Es distinto que el anterior. El otro, recuerden, si se fijan, primero miraba lo que hacía el otro y una vez que el otro le daba el ok, o que no tenía intenciones de ingresar a la sección crítica, él cambiaba su estado. Entonces, acá al revés se hace. Primero se declara las intenciones de ingresar a la sección crítica, poniéndose en verdadero. Luego se mira lo que está haciendo el otro. Si lo que está haciendo el otro es verdadero, no hace nada. Y sigue chequeando, sigue chequeando. Y hasta que una vez que el otro le da falso, o sea que el otro estaría acá recién, puede pasar a su sección crítica, hace lo que tiene que hacer, y una vez que lo hace, sale y pasa su estado a falso. ¿Se entendió este algoritmo? Sí, el tema es que pueden quedar los dos en un bucle de while de que los dos son verdaderos, ¿no? Claro, bueno, y eso es muy bien. No sé si muy bien o miraste la siguiente diapositiva. No, no, te juro que no miré. ¿Qué pasa? Bueno, sí, puede pasar eso, lo que vos decís. Y esto es lo que se conoce como deadlock, en realidad. Sí, los dos, otra vez, el peor de los casos, algoritmo de planificación, round robin quantum 1, los dos se ponen en verdadero, bueno, los dos supuestamente están habilitados para poder, o sea, ninguno de los dos ninguno de los dos va a poder ingresar, es un deadlock esto. ¿Por qué? Porque los dos siguen en verdadero. Los dos manifiestan sus intenciones de ingresar, pero ¿quién ingresa? ¿Cómo se solucionaría esto? Vamos de vuelta. Acá, en este algoritmo, los dos manifiestan sus intenciones de ingresar. Entonces se ponen los dos en verdadero. ¿Qué habría que agregar? Bueno, ya lo vamos a ver, quédense tranquilo, pero lo que... Perdón, ¿qué preguntaste? No no Claro, que escuché. acá los dos manifiestan primero, según lo que venimos haciendo, ¿no? Los dos manifiestan sus intenciones de ingresar. Los dos se ponen en verdadero. Entonces, ninguno de los dos va a poder ingresar. ¿Qué es lo que habría que hacer? Los dos quieren ingresar. Hay dos personas que quieren ingresar al baño y dicen, yo quiero ingresar, yo también. Yo quiero ingresar, yo también. Bueno, ¿cómo desempatamos? Y habría que buscar la manera de que uno sea falso y otro verdadero y se vaya intercalando. No, Pero pero en la vida diaria hay un único baño y yo quiero ingresar, yo también, dice el otro. Bueno, ¿quién pasa? Y se hace por sorteo o se hace por turno. O sea, hay que mezclar un poquito, recordando lo que vimos en el primer intento, que había un turno, se designaba un turno para los procesos también. Entonces hay que manifestar sus intenciones, pero después para desempatar, para evitar este deadlock, había que también encontrar un poquito un turno. Dice, el cuarto intento, vamos a verlo, dice, en esta tentativa cada proceso se vuelve más respetuoso, cada uno establece su estado en verdadero, pero está preparado para cambiar su estado si el otro decide entrar. Vemos el siguiente código, acá un GIF para ocupar espacio, porque no entraba el código, es mucho más largo. Fíjense lo que hace el cuarto intento. Primero lo que hace es poner, otra vez, ¿no? Se entiende esto. Función proceso 0, sección residual, proceso 1. Primero lo que hace es poner su estado en verdadero. Luego revisa el estado del otro. Fíjense, si el estado de uno es verdadero, pone su estado en falso, deja de declarar esas intenciones de querer ingresar, hace un retraso, esto vendría a ser un sleep, como que se queda un poquito dormido, después vuelve a manifestar su estado en verdadero, y si le da la posibilidad, pasa a la sección crítica. Una vez que sale, pone su estado en falso. Es como que, digo, quiero ingresar al baño. Bien, hay otro que quiere ingresar, bueno, entonces no quiero ingresar ahora. Espera un poco, ahora quiero ingresar. Entonces como que se demora una cierta cantidad de tiempo en seguir declarando sus intenciones, como que le da la posibilidad al ponerse de vuelta en falso a que si le tocaba a él en la traza de ejecución, como es falso, no va a hacer nada. Pero bueno, básicamente lo que hace es esto.
deja de, primero dice que quiere ingresar, como se da cuenta que hay otro que quiere, nunca les pasó eso por timidez, ¿no? Quiere más de uno acceder a un baño y dice, yo quiero ingresar, yo también, bueno, pasá vos, dejo de querer, de manifestar mis intenciones de acceder, entonces pase usted. Espero una día y después digo, acuérdense que yo también quería ingresar, entonces vuelve a cambiar su estado, porque si el otro pudo pasar, entonces se solucionaría este problema con este retraso que para nosotros puede llegar a ser una instrucción tipo sleep. ¿Se entiende acá cómo se respetan? O sea, cómo se primero manifiestan sus intenciones de ingresar a la sección crítica, luego, como ven que el otro también quiere ingresar, entonces se apartan. Dice, bueno, esperen un ratito afuera. Después vuelven a querer ingresar, ¿no? Pero, dice, esto está cercano a la solución correcta, pero todavía falla. Dice, la exclusión mutua está garantizada, pero si se sigue la siguiente secuencia de eventos, en realidad, esto también fallaría. ¿Cómo? De esta manera. En realidad, fíjense qué es lo que pasa acá. Bueno, ya lo dice, ¿no? Un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque este declara sus intenciones de pasar. Este también. Este mira el estado del otro y lo ve verdadero. Este mira el estado del otro y lo ve verdadero. Hace un retraso. Se pone en falso. Este también se pone en falso. Este cambia su estado verdadero de vuelta, porque acuérdense que pasaba de falso, le dejaba un lugar un tiempito, pasaba después a verdadero. Este hace lo mismo. Este vuelve a cambiar. Bueno, están constantemente cambiando sus estados, pasando de falso a verdadero, pero ninguno puede acceder a la sección crítica. Es lo que se conocía como live lock, círculo vicioso. En realidad, fíjense que yo les presenté primero lo que era un live lock, un deadlock, cuando en realidad todas esas cuestiones se fueron dando a partir de estos intentos fallidos de algoritmos que generaban estas situaciones. ¿Se entendieron más o menos los algoritmos? Algoritmos erróneos todos, ¿eh? No hace falta que lo recuerden, pero como para ir entendiendo el proceso por el cual, pregunten si no lo entienden, la idea es conocer este recorrido que se fue haciendo de estos algoritmos hasta llegar a uno que fue correcto, que es el que se conoce como algoritmo de Decker. Dice, lo que hace este algoritmo en principio, dice, es necesario observar el estado de ambos procesos, que se consigue con la variable estado, pero no es suficiente. Se debe imponer un orden. Entonces se utiliza la variable turno del primer intento, indica qué proceso tiene derecho a insistir a su sección crítica. Es decir, si bien son respetuosos, es respetuoso este algoritmo de Decker, primero se manifiesta la intención de querer ingresar a la sección crítica, pero a su vez, como dijimos hoy, si hay dos que quieren ingresar a la sección crítica, bueno, de alguna manera tenemos que imponer un orden, o sea, manifestamos nuestra intención también poniendo un orden con lo que era la variable turno del primer interno. Vamos a ver cómo es el algoritmo de Decker. El algoritmo de Decker es de la siguiente manera, bastante largo. Está otra vez el booleano con estado 2, con inicialmente los dos en falso, la variable global turno, en este caso inicialmente está en 1. Entonces, acá lo que aparece de distinto es un while verdadero. ¿Conocen lo que hace un while verdadero? Un while true, while 1. Mientras es diferente de null. ¿Cómo? Un booleano, ¿no es? No, un while más o menos. ¿Pero para qué se usa? El while verdadero este. While true también lo pueden haber visto. No entiendo qué es lo que está evaluando. O sea, verdadero de qué cosa. Eso no evalúa No, nada en realidad. el verdadero de qué variable, no. De ninguna. Por eso. Lo que hace un while true, bueno, ahora se los cuento más o menos entonces. Cuando vean, pueden ver, No, nunca lo había visto así solo. lo pueden ver escrito de esta forma. While true, while verdadero, while 1. No evalúa nada. Evalúa algo que es verdadero. Entonces directamente pasa. O sea, cuando veamos se puede estar con... no,
no sé Es si como vieron para que Do entre sí While. o sí, sabiendo que se va a definir después. Claro, ¿no? o sea, entra sí o sí al bucle Claro, se pasa sí o sí, no ponemos ninguna condición. Es como, es un while que mientras sea verdadero, y sí, si es verdadero siempre, o sea, no va a claro, cambiar claro. este verdadero. Pero si no hay ninguna variable, ¿a qué le pones falso después para que termine ese No, a while? nada, por eso. O Es sea, que es un siempre, while acá que. va a entrar siempre. Después vamos a ver hasta dónde. Acá va a entrar siempre. Al while Pero verdadero entonces se no es lo entra mismo que no siempre. poner nada ahí, que entre directamente. Y pero otro lo puede interrumpir antes. Entonces, Ah, una está vez que bien. arranca Está el bien, está bien. proceso, fíjense que no tenemos sección residual, nada. Arranca el proceso, arranca en un bucle. Como que un proceso que arranca en un bucle. Ya lo van a ver seguramente en otra materia, pero bueno. Acá el while true, while 1, arranca. O sea, entonces, una vez que el bucle arranca, lo primero que hace es manifestar sus intenciones de querer ingresar. Pero también se fija en las intenciones del otro. Si las del otro son verdaderas, o sea, si el otro también quiere ingresar, ¿qué es lo que se fija? Si es su turno. ¿Se entiende? Entonces, primero, ingresamos sí o sí, listo. Empezamos a repetir, porque esto lo va a repetir varias veces. Manifiesta sus intenciones de ingresar poniendo su estado en verdadero. Mira el estado del otro. ¿Qué puede pasar? Que dé verdadero o falso. Si da verdadero, el estado del otro, se fija si además era su turno. Si era su turno, efectivamente, listo, lo deja pasar, pone su estado en falso. ¿Hasta cuándo pone su estado falso? Mientras siga siendo el turno del otro. Una vez que deje de ser el turno, una vez que deje de ser el turno del otro, pone su estado en verdadero. Y es como que vuelve a ingresar. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el estado del otro sea falso. Entonces, si es falso el estado del otro, directamente pasa a la sección crítica. Y cuando sale, deja la variable turno en 1 y pone su estado en falso. Entonces, es como que manifiesta sus intenciones de ingresar, mira lo que está haciendo el otro, si el otro también manifiesta sus intenciones de ingresar, pero a su vez verifica si el otro tiene que ingresar. Si el otro tiene que ingresar, se hace a un lado, se pone en falso. Y esto lo va a chequear siempre. Por eso el while true. Va desde acá hasta acá. Si supónganse que este era el turno es del otro, bueno, se queda otra vez chequeando en ese bucle infinito. ¿Se entiende más o menos? Si le podría Sí, explicar de vuelta, profe sí, a José. mí me quedó medio confuso. Porque además siento que también podría haber un live log, ¿no? No hay manera. ¿Cómo? Y lo que tendría que hacer es la Porque, tasa de porque puede, ejecución. porque puede ser repetitivo. O sea, los dos empiezan en verdadero. Los dos ponen su estado en verdadero. eh, los dos van Pero a entrar al while. te estaba olvidando de la variable global, esta, que es una variable Ah, global. bien, no lo había visto, perdón. Turno es de los dos. Uno o el otro valor tiene que tomar. Claro, entra primero el proceso cero que tiene con el turno 1. Claro, el que tenga el turno 1, turno creo que le Bien. correspondería al número de procesos. Ponte. Entonces, Claro, pero como tienen, viste, if turno 1, while turno 1, el proceso cero. esto igualmente es una mezcla, quizá no lo entienden porque es una mezcla entre código y pseudocódigo. Pero para que se entienda, lo traducimos todo al castellano. Entiendan que hay este booleano estado 2 es la declaración si queremos ingresar o no al recurso compartido. Cero que, cero que es cero que queremos ingresar, 1 que no queremos ingresar. Acá. Y después también hay una variable turno que se inicializa en 1, pero esta variable turno entera va a tomar dos valores, 0 o 1. No es booleana, pero va a tomar los dos valores 0 y 1 porque tenemos dos procesos. Turno es como, ¿vieron cuando van no sé, si fueron al banco? Yo estuve en el banco y tuve que esperar ahí por eso me sentía como en esto de concurrencia, con un numerito esperando que sea el turno en el reloj que marcase el mío. Eso es lo que estuve haciendo, por eso.
Entonces, bien, ¿qué es lo que hace la función del proceso? Hace lo siguiente. Este while true es algo que se repite infinitamente. Algo a lo que se entra a hacer el bucle todas las veces que sea necesario, hasta que dé falso en algún momento. ¿Qué es lo que va a dar falso en realidad? Es el if este que estamos acá. Miren lo siguiente. Dice, primero, declaro que tengo intenciones de acceder a la sección crítica. Entonces, mientras el estado del otro sea verdadero, voy a comprobar si el otro es el turno del otro. Entonces, analicemos qué puede pasar. A este while true entramos sí o sí. El estado mío, yo declaro siempre mis intenciones de ingresar. Estado 1, ¿qué puede ser? ¿Verdadero o falso? O sea, el otro puede tener ganas de ingresar o no. ¿Qué es lo que pasa cuando esto es verdadero? Si este es verdadero, Cuando es verdadero va a entrar. pero no, sí, va a entrar al while, ¿no? Pero además, lo que tengo que hacer es verificar si es el turno del otro. Porque el otro puede tener ganas de ingresar, pero ¿es su turno? Eso es lo que tenemos que preguntar. Si es su turno, lo que hago yo es decir, bueno, que pase, tranquilo, yo me hago a un lado, pongo mi estado en falso. ¿Hasta cuándo voy a poner mi estado en falso? Mientras el turno siga valiendo 1. ¿Cuándo va a dejar de valer 1 el turno? Y porque se supone que, en este caso, es el turno el otro está en la sección crítica. Cuando el otro termina de usar la sección crítica, sale, cambia la variable turno, la pone en 0 y pone su estado en falso. O sea, ¿cuándo yo voy a estar esperando que el otro haga las cosas que tiene que hacer mientras esté en la sección crítica? Porque una vez que sale, ponen la variable turno en 0. Entonces ahí en ese caso, cuando turno deje de ser igual a 1, pongo de vuelta mi estado en verdadero y vuelvo al while true. Vuelvo al while true. Mi estado estaba en verdadero. Mientras el estado del otro es falso, porque acá está en falso, listo, salto y voy a la sección crítica. Hago lo que tengo que hacer y cambio de vuelta la variable turno y el estado lo pongo otra vez en falso. Igual quédense tranquilos, yo les dije que esto era más complicado, quizás lo tengan que volver a ver. De todas maneras, tengo una buena noticia, que es que como el algoritmo de Decker era muy difícil, vino Peterson y dijo, pero esperen, yo ese algoritmo de Decker lo puedo mejorar. En realidad el que se utiliza hoy por hoy es el algoritmo de Peterson, fíjense que tiene muchas menos sintaxis, muchas menos líneas de código. El algoritmo de Decker, bueno, resuelve el problema, pero Peterson, fíjense la época, ¿no? 1981, 40 años. Hizo un algoritmo similar al otro, pero mucho más simple. Entonces, de vuelta, tenemos dos procesos. El while true, esto quiere decir que entra sí o sí. Primero, lo que se hace es, una vez que se entra al while, declarar las intenciones de ingreso, poner la variable estado, turno en 1, o sea, darle el turno al otro. ¿Qué ganamos con eso? Tenemos este while. Mientras el estado sea de... ¿saben? Esto se dan cuenta que es una concatenación, ¿no? Para que una concatenación sea verdadera, ¿qué es lo que tiene que ser verdadero? Las dos cosas. Entonces, mientras el estado de 1 sea verdadero y el turno igual a 1 sea verdadero, entonces no hago nada. Si alguna de estas dos cosas no son verdaderas, el while va a ser falso. Entonces salgo y puedo entrar a la sección crítica. ¿Se entendió esto? El que tienen que entender es este. No importa tanto los anteriores, pero presten O atención a ver sea, si ahí se puede hizo entender lo esto. mismo, solamente que la evaluación del turno la hizo en el while. Claro, Antes estaba pero abajo, tiene que dentro evaluarse las dos cosas, ¿no? Que se evalúa con un if. Evaluaba primero con el while y después usaba un if. Acá, al tener una Claro, o sea, lo resumió concatenación, nada más, es lo mismo. claro, lo resumió, no, un poquito más bastante. ¿Está bien? Porque, ¿qué entiende? Para que una concatenación de vuelta sea verdadera, para que el while este sea verdadero, tiene que ser verdadero esto
y tiene que ser verdadero esto. Si alguno de los dos es falso, el while todo da falso. Entonces, si el while da falso, no es que se queda acá no haciendo nada. Pasa directamente a la sección crítica. Hace lo que tiene que hacer, pone su estado en falso. Está. Perfecto. ¿Se va entendiendo? Y a mí se me complica al ver que los dos hacen lo mismo, como que siento que podría volverse cíclico, pero me cuesta, todavía no lo entiendo muy bien. No, si te lo llegás a descubrir que se puede volver cíclico, Porque, o sea, los dos entran verdaderos, los dos se ponen verdaderos. sí, pero el otro C, le da el turno al otro. Fíjate que claro, eso es lo que cambia. le dice, bueno, ahora no, el turno es tuyo, no pasa usted, le dice el otro. Bueno, mientras sea tu turno y vos tengas ganas de ingresar, pasate, dice. O sea, con round robin igual 1, ¿esto también funcionaría? Sí, sí, tiene que funcionar. Sí. Si llegan a darse cuenta de que no funciona, avísenme que lo publicamos, Lo patentamos. lo patentamos. Sí, no, funciona así. Ahora después vamos a lo que tiene, por eso es este while true también, ¿no? De que ingresar sí o sí primero por acá. Igual entiendo que me pasó a mí y seguramente les pasa a ustedes. Esto hay que mirarlo con más detenimiento. Quizá la primera vez que lo vean no se entienda del todo, pero una vez que lo empiecen a ver y se pongan a resolver los ejercicios, se van a ir dando cuenta que tiene más sentido. Pero, porque insisto, quizá lo que cueste también es ver que esto que quiere decir no hacer nada, o que quiere decir entrar a la sección crítica. Ya vamos a ver qué es lo que se hace, qué quiere decir eso de no hacer nada. Pero por lo menos más o menos entender que tengo acá lo que tiene que importar son dos cosas. Estado, qué es lo que hace ese arreglo de estado, y qué es lo que hace la variable global turno. Turno lo que da es turno, la palabra se la está diciendo. Turno es el numerito que uno saca cuando tiene que ir a un lugar y, se fija constantemente a ver si es su turno o es el turno del otro, o de otro. Y estado es manifestar intenciones de acceder a ese recurso compartido. Mientras quede eso bien instalado, después es cuestión de repetirlo, cuestión de tratar de entenderlo un poquito mejor. Así, ahora, grandes rasgos. ¿Alguna pregunta de esto? Quizá también lo que confunde es, le mostré 4 casos que no servían, entonces, pero bueno, esos 4 casos nos llevan a estos, a entender por qué es que se elige de esta manera. Claro, reciclan ciertas ideas que tuvieron los casos anteriores para hacer una que funcione bien. Porque lo de no Claro, hacer nada eran de los primeros ejemplos, por ejemplo. claro, Pero no, igual de y no hacer nada. el de turno y la variable estado lo fueron tomando los solos. Pero lo que pasa es que a medida que iba pasando el tiempo se iban dando cuenta de que fallaban. Entonces, y ahí se conocía la definición de lo que es live lock, deadlock. Piensen, ustedes tienen que, aparte miren esto, Peterson 1981, hace 40 años, imagínense lo que eran los sistemas informáticos hace 40 años, nada que ver a lo que nosotros tenemos ahora. De todas maneras, esto es para 2 procesos, ¿eh? Después, para más cantidad de procesos tenemos que ver otro tipo de técnicas, pero por lo menos es entender algo que quizás en la vida diaria, pensémoslo con algo muy simple como acceder a un baño químico que hay en un recital, qué sé yo, o en un lugar compartido. ¿Cómo hacemos para acceder? Bueno, hacemos una fila, ponemos un turno, ¿qué es lo que ponemos? Bueno, puede llegar a parecer un poco más sencillo con esa situación que es real. Pero bueno, insisto, creo que se lo dije al principio, esta es la parte más complicada que tiene la materia. Quizás semáforos sean peor, pero bueno, después lo vamos a ver. Por el momento es esto, lo de cómo se trata de solucionar el tema de la exclusión mutua a través de software. Insisto, mírenlo de vuelta. Yo lo que hice fue distribuir en varias clases esta parte de concurrencia para tener tiempo, no para explicárselo todo junto de golpe, porque todo junto de golpe puede ser mucho. Como lo que sigue, insisto, después vamos a tener tiempo para hacer ejercicios, para volver a verlo. Ustedes van a tener que volver a verlo, si no, va a ser difícil que se comprenda. Lo próximo que sigue es la exclusión mutua, pero
a través de soporte hardware. ¿Qué quiere decir soporte hardware? Piénsenlo como que es el procesador, la CPU, internamente, puede llegar a sonar raro, quizás no sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero internamente la CPU también tiene sus algoritmos, también tiene su programación propia. En un lenguaje máquina, no en un lenguaje como el que nosotros conocemos. Es un lenguaje totalmente diferente a C, a lo que ustedes pueden llegar a estar programando, pero tiene sus algoritmos. Entonces, puede llegar a pasar, fíjense lo que dice acá, que la solución de software es fácil que tenga una sobrecarga de procesamiento. Esto de sobrecarga de procesamiento es esa espera activa que yo les decía, donde hay un proceso entra a la CPU nada más que para chequear a ver si es su turno o no. Y bueno, el significativo riesgo de errores lógicos. Entonces, lo que se buscó también, además de una solución a través de algoritmos, fue dar una solución a través del hardware. El hardware, piensen en procesador. Acá lo que se planteó fue lo siguiente, dice, imagínense que tenemos una máquina monoprocesador, los procesos concurrentes no pueden solaparse, solo pueden entrelazarse. ¿Qué quiere decir? Solapar, si es un solo procesador, no es que van a entrar dos procesos a la CPU al mismo tiempo, sino que lo van a hacer intercaladamente, por eso dice entrelazarse. Si un proceso continuará ejecutando hasta que se invoque un servicio del sistema operativo o hasta que sea interrumpido. Por lo tanto, para garantizar la exclusión mutua hay que impedir que un proceso sea interrumpido. Un proceso puede cumplir la exclusión mutua de este modo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dice, un proceso continuará ejecutando hasta que se invoque un servicio del sistema operativo. Es decir, si un servicio del sistema operativo es su algoritmo de planificación. Si un proceso se está ejecutando y tenemos un round robin, por ejemplo, un algoritmo de planificación de esa manera, el sistema operativo, una vez que hizo un par de trazas de código, lo puede sacar. Supónganse que ese proceso justo estaba en su sección crítica. El sistema operativo saca ese proceso, pone a otro que también quiere acceder a la sección crítica. Entonces, no se garantizaría la exclusión mutua y se generarían problemas. Entonces, lo que propone esto de deshabilitar las interrupciones es que cuando un proceso entre a su sección crítica, se deshabiliten las interrupciones. ¿Qué quiere decir? Se corte todo lo que sea, si el sistema es se le saque el quantum al round robin, o sea, se le saque la expropiación de los procesos, vamos a decirlo así. De eso se encarga el procesador. Entonces, si el procesador cuando está ejecutando un proceso, ve que el proceso está en su sección crítica, listo, le dice al sistema operativo, no jodas más con esto del quantum, no hinches más con esto de apropiarte de la CPU, de sacar a los procesos, esperá que termine de utilizar su sección crítica y después seguís trabajando. Entonces, lo que se vería es una especie de esto que está acá, un while true, o sea, un bucle, donde primero se deshabilitan las interrupciones, se entra a la sección crítica, cuando se sale de la sección crítica, se vuelven a habilitar las interrupciones. Esto de las interrupciones es, la interrupción piénsenlo en el quantum. Cada quantum lo podemos pensar como una posible interrupción, o sea, una posible querer meterse dentro de la CPU y sacar el proceso que está para poner otro. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Más o menos, ¿no? No me queda del todo claro. ¿Qué parte? A ver, pensemos. Vamos a charlarlo. Pero dígame, si no, ¿qué se entiende por deshabilitar interrupciones? ¿Cuándo puede haber una interrupción? Imagínense un proceso dentro del procesador. ¿Cuándo sale ese proceso del procesador? ¿Quién lo saca? Lo saca el sistema operativo. ¿Por qué lo saca? Porque tiene un algoritmo de planificación que así le dice. Y esos algoritmos de planificación van a ser porque van a estar dados a través de algoritmos expropiativos. Si el procesador hardware, por eso dice que esto es exclusión mutua, soporte hardware, procesador, un hardware, ve que el proceso está en su sección crítica, deshabilita las posibles interrupciones del sistema operativo para ese proceso. El sistema operativo ya no se puede meter en el procesador.
hasta Bien, que, bien. O sea, hasta como que, que detecta que está en la sección crítica y deshabilita las interrupciones. claro, Se puede decir, más o menos. sí, sí, no, más o menos no es así. Deshabilitar las Ah, interrupciones es decirle al sistema operativo, deja de meterte, deja de querer sacar. A ver, si el sistema operativo tuviese un algoritmo no expropiativo, no pasaría nada. Pero suponiendo que el sistema operativo tenga algoritmos expropiativos, el sistema operativo se puede meter tranquilamente dentro del procesador cuando tenga ganas, cuando su quantum lo diga, cuando los procesos que estén en la cola tengan menos tareas a realizar, etc. Cuando el procesador, un hardware, detecta, porque acuérdense, el sistema operativo es software, cuando un hardware detecta que un proceso está en su sección crítica, listo, como que lo protege y no deja que ningún software, sistema operativo, se meta a sacar el proceso. Antes de que ingrese a la sección crítica, cuando sabe que va a ingresar, digamos. ¿Sí? Sabe que va a ingresar a la sección crítica, entonces lo deshabilita las interrupciones. Una vez que el proceso terminó de su sección crítica, habilita las interrupciones con la posible opción de que el sistema operativo lo saque al proceso del procesador. ¿Se entiende más o menos? sí, sí, se entiende. Igual, insisto, esto lo van a tener que volver a ver, ¿eh? Porque no es tan fácil. Dice, dado que la sección crítica no puede ser interrumpida, se garantiza la exclusión mutua aunque el precio de la solución es alto. ¿Qué pasa? La eficiencia de la ejecución podría degradarse notablemente porque se limita la capacidad del procesador. Otro problema es que esta solución no funcionará ante una arquitectura multiprocesador. Claro, si tenemos más de un procesador, el sistema operativo, o sea, vos le podés deshabilitar las interrupciones, el procesador deshabilita sus interrupciones, no se puede meter en otro procesador. Entonces, si el sistema operativo ve que, bueno, vos no me dejas entrar no me dejas entrar acá para meter otro proceso, agarra y lo mato en otro lado. Y también puede llegar a requerir el proceso cuando esté en otro procesador del mismo recurso compartido. Entonces, ahí ya habría un problema. Entonces, esto de deshabilitar las interrupciones sí funciona cuando hay un solo procesador, pero cuando hay más procesadores no funciona. Entonces, solución que se va descartando. Hasta que se llegan, ¿se entendió por qué se descartan? Primero porque la eficiencia de la ejecución no es la misma, porque todo el tiempo estemos viendo que aquellos algoritmos que son expropiativos en general tienden a tener menos tiempo de espera, menos tiempo de ejecución, etc. Con esto ya no, si hay un proceso que va a tardar mucho en su sección crítica, listo, todo el sistema se vuelve lento. Y si hay más de un procesador, el sistema operativo puede elegir no meter, cuando un procesador bloquea las interrupciones, dice, bueno, acá no puedo entrar, entonces lo mando para otro lado. Volviendo a tener el problema de la no exclusión mutua. Sí, sí, se entiende. Entonces, dice, los diseñadores de procesadores han propuesto varias instrucciones máquina, esto es importante, son instrucciones máquina, que llevan a cabo dos acciones atómicamente, como leer o escribir, leer y comprobar. Esto es importante atómicamente, ahora después les aclaro bien de qué trata. Sobre una única posición de memoria con un único ciclo de búsqueda de instrucción. Durante la ejecución de la instrucción se bloquea el acceso a toda instrucción que referencia esa posición. Entonces, ahora vamos a ver las que son las instrucciones test and set y la instrucción exchange. Pensémoslo así. Dice, la instrucción puede definirse de la siguiente manera. Si bien se define de la siguiente manera, no es así. Porque son instrucciones máquina. ¿Qué quiere decir que sean instrucciones máquina? Que el lenguaje con el que se programan no es C. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es algo para que ustedes lo entiendan. Si ustedes miran el lenguaje original, no es así. Entonces, está traducido a C, pero esto es un lenguaje máquina. Y son atómicas.
¿Qué quiere decir que están definidas? Perdón, están definidas atómicamente, decía. ¿Qué quiere decir que están definidas atómicamente? Que la instrucción es una sola. Es decir, un átomo es aquello que no se puede dividir en la realidad. Y una instrucción que esté definida atómicamente quiere decir que no se la puede dividir. Es decir, uno no puede hacer esta instrucción, salir, hacer esta, o hacer, no sé, hacer 2 instrucciones. No, no. Una vez que empezamos a hacer esta instrucción, test and set, hacemos toda la instrucción. No se divide, está atómicamente definida. ¿Se entiende eso? No es como las otras que íbamos haciendo una y una, una y una. Acá, una vez que nosotros utilizamos esta instrucción, máquina especial, test and set, la hacemos toda. No se divide. Cuando dividir te refieres a modularizar o algo así, ¿no? Claro, no la podemos modulizar. Es esto. No la podemos cortar. Si entra al procesador esta instrucción, entra toda. No se corta la mitad, ni se hace una, ni nada. Están definidas atómicamente. Bueno, lo que dice es que tenemos un valor que se le pasa a T cuando el procesador, porque esto es soporte hardware. El procesador, imagínense, no es tan así, pero para que lo entendamos, que tiene un booleano, donde se le pasa un valor por parámetro entero, y supónganse que podría llegar a ser el número de proceso, dice si i es igual a 0, o sea, ¿qué es lo que hace? Cada vez que se quiere ingresar a la sección crítica, se llama en la instrucción tsunset. El procesador llama a la instrucción tsunset. Entonces dice, si i es igual a 0, cambia su valor a 1 y retorna verdadero. Entonces es como que lo deja pasar. Si no, retorna falso. Es eso básicamente. Pero, insisto, lo importante de la instrucción test and set es que es atómica. No puede pasar eso que nos pasaba a nosotros. Es bastante sencillo. Si le corresponde pasar a ese procesador, bueno, cambio el valor de i, lo pongo en otro valor para que pueda pasar otro, y retorno verdadero. Si no le tocaba pasar a ese proceso, retorno falso. Entonces no va a poder pasar. Acá se soluciona mucho el tema del atomicismo. Después, otra de las instrucciones se la conoce como exchange. Dice exchange, intercambio. Se puede definir de la siguiente manera. Entonces, se define la función exchange con 2 parámetros que se le pasan enteros. Y lo que se hace es intercambiar. Intercambia. Primero se le pasan dos parámetros. Uno de registro y uno de memoria. A su vez se utiliza una variable local, en este caso temp, que lo que se hace es, ¿por qué se utiliza esta variable local temp? Porque se necesita primero guardar en temp lo que se había pasado como valor de memoria. A memoria se le pasa el valor que estaba en registro y a registro el valor de temp, que era básicamente el valor de la memoria. Es un intercambio de valores, básicamente. Dice, ¿para qué hacemos este intercambio de valores? Bueno, porque si hay un valor en el registro es una petición que se hizo y la memoria es un valor que seguramente es el lugar donde está la instrucción esta que a la que queremos acceder. Si nosotros intercambiamos esos valores, vamos a dejar de poder acceder a ese valor de la memoria para ingresar al valor del registro. Esto tiene que ver con, no sé si se acuerdan lo que era un registro de SPD? ¿Sí? ¿Cómo se lo definía? Cuando vieron los registros, ¿se acuerdan qué era? Dentro de la pirámide de las memorias. Era memoria súper volátil. O sea, súper Sí, volátil, muy volátil. sí, la más básica de todas. Bueno, cuando acá memoria es la posición de la memoria. Un lugar que es exclusivo de un proceso. Porque todo proceso tiene una dirección de memoria. Entonces lo que se hace es cambiar la posición de memoria con este valor de registro. Este valor de registro puede llegar a ser, imagínense, un contador, donde quedó últimamente el proceso una vez que ingresó al procesador. Entonces, si se intercambia ese valor, es como que le permite no poder ingresar a la sección crítica. Una vez que se hace, o sea, a esa parte de la memoria no se va a poder ingresar más, porque se hizo un intercambio. Esa parte de la memoria pasa a tener otro valor.
Entonces cualquier otro proceso que quiera ingresar a esa parte de la memoria no lo va a poder hacer porque no va a figurar ese valor. Bueno, es como un engaño que se hace con esta instrucción exchange. Vemos un ejemplo de uso, dice. Imagínense que ustedes tienen, dice, una variable compartida, cerrojo, inicializada en 0. Dice que tiene una variable local llave que se inicializa en 1. El único proceso que puede entrar en su sección crítica es aquel que tenga su cerrojo igual a 0. Y al intercambiar cerrojo en 1, se excluyen a todos los procesos de la sección crítica. Cuando el proceso abandona la sección crítica, se restaura cerrojo al valor 0. Entonces, acá tenemos una variable global, cerrojo. La función, que imagínense cada proceso, ¿no? Como que cada proceso va tomando distintos valores. La variable esta local llave igual a 1, un while true otra vez, pero acá tiene un do exchange, o sea, esto es como un do while, no, tenemos el while true, acá está el do while. Do exchange while la llave sea distinta de 0. ¿Se entiende esta parte? A ver si se llega a comprender esta parte, el do while este. Han hecho do while, ¿no? Sí. Otro Sí, bucle. se ejecuta una vez hasta que se Claro, no, cumpla. primero a distinto del while. El while primero verifica y después se ejecuta si da verdadero. Acá el do while primero hace una ejecución y después verifica. Entonces hay una ejecución que se hace seguro. Si esto da verdadero, se sigue haciendo el intercambio hasta que en un momento de falso, cuando se dé falso se entra a la sección crítica y cuando se termina se sale. No sé si se entiende si no hacemos un ejemplo. Si puedo hacer un ejemplo mejor, por favor. Sí, yo no entiendo muy bien qué es lo que hace Exchange en sí. Intercambian. Porque sí, pero solo intercambia. Entonces, ¿en qué momento va a cambiar el estado de llave ahí, por ejemplo, ahí? Si está Cuando se entre intercambiando. al do while, al dúo. No, sí, claro, al do while, eso, sí. Pero cuando Exchange va a devolver, o va a modificar el valor de llave I a diferente de 0. Cuando sale. Ahora lo muestran. Bien. Espera que abro Excel y muestro. Bueno, vamos. Supónganse que yo tengo primero los tiempos. Vamos a hacerlo como hacíamos antes, tipo planificación del proceso. 0, acá. 0, 1. Acá vamos a poner dos procesos. El proceso 0. No. Esperen un poquito. Vamos a poner el proceso 0, el tiempo 0, el tiempo 1. Acá tendríamos que poner el proceso 0. Acá el proceso 1. Acá vamos a poner la variable global que es cerrojo. Acá el valor de llave del proceso 0. Y acá el valor de llave del proceso 1. Inicialmente, cerrojo, ¿en qué valor estaba? Esperen que me fíjense que dice una variable compartida cerrojo que se inicializa en 0. ¿Lo ven eso? No sé si se ve bien cuando yo cambio de pantalla. No sabe. Bueno, fíjense que en el PowerPoint cerrojo dice que inicializa en 0. Y llave en 1. Fíjense que dice así. No sé si no tardó mucho. Dice, una variable compartida cerrojo que se inicializa en 0. Cada proceso utiliza una variable global llave. Y si se fijan, la variable global llave está inicializada en 1. Es un entero. Fíjense, si no cualquier cosa me dice. Lo primero que se realiza es un exchange.
Entonces, en el tiempo, supónganse, tiempo 1, lo que se hace es un exchange. Entonces, ¿quién hace el exchange? En este caso, proceso 0. Entonces, ¿cuánto pasaría a valer ahora? Si un exchange, ¿entre quién se hace? Entre cerrojo y llave. ¿Lo ven eso? ¿Cuánto pasaría a valer cerrojo ahora y cuánto pasaría a valer llave de P_D? Si acá hubo un exchange. Exchange es cambiar, intercambiarse. ¿Se dan cuenta? Cerrojo ahora tendría el valor 1 y llave P0 tendría el valor 0. ¿Lo ven? Intercambié estos dos valores. Sí, bien. Sí, dígame cualquier cosa, ¿eh? Se Sí, intercambian sí, esos sí. valores. El valor Y de bueno, y peso. ahí al intercambiarse sale el while y hace la sección crítica, ¿no? Claro, pará. ¿Ya? Pero vamos a suponer el peor de los casos, como me estaban diciendo hoy. Que esto lo tendríamos que haber mostrado hoy también. Vamos a suponer que P1 también hace un exchange. Si P1 hace un exchange, ¿qué valor tendría? Acá nos tenemos que fijar acá. P1 tendría que hacer un exchange con cerrojo. ¿Qué valor toma cerrojo y qué valor toma P1? Se intercambian los valores. ¿Alguien me Lo mismo contesta? sería. Es Lo lo mismo. mismo. Claro. O sea, se intercambian los valores ellos, pero tienen el mismo valor. ¿Se entendió? Se intercambiaron entre ellos dos, entre este y este. Sigue siendo 1, entonces no pasa nada. Acá dice, entonces, en la próxima instrucción dice, mientras, dice while, llave, sea distinto. Esperen que voy a agrandarlo. Mientras, llave, sea distinto de 0, ¿esto cómo da? ¿Verdadero o falso? Llave, su llave, la llave de esto. La llave de P sub 0. ¿Cómo es? ¿Verdadero o falso? Falso daría. Esto daría falso. Bien. Eso es false. Acá, supónganse que en la próxima instrucción, esta hace lo mismo. Estamos en el peor de los casos. While, llave, sea distinto de 0. ¿Cómo da este? En P sub 1, ¿cómo es la llave? ¿Es true o falso? ¿Es distinto de 0? ¿Sí? ¿True? Sí, es ¿Entienden? true. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este es falso, no se queda dando vueltas en el bucle. Este entra a la sección crítica. En el próximo paso. ¿Y qué vuelve a hacer? Y entra a la sección crítica. Entra a la sección crítica. ¿Qué hace este? Porque es true, llave distinto de 0. Vuelve a hacer un exchange. ¿Entre quién hace un exchange? Entre. Acá los valores estos se siguen repitiendo, ¿no? Perdón, me olvidé de poner esto. Acá los valores siguen estando iguales. Acá, hace un exchange. Estos valores siguen estando, ¿sí? Hace un exchange entre cerrojo y la llave de P1. ¿Cuánto da? Lo mismo, porque los dos, cerrojo y P1, siguen siendo 1. ¿Lo van viendo eso? Una vez que P0, supónganse que era una sola instrucción, estamos yendo al peor de los casos. Una vez que P0 sale de la sección crítica, vuelve también a hacer un exchange. ¿Y qué le va a dar entonces ahora el exchange acá? Porque hace un exchange entre lo que era P0 y cerrojo. Entonces, cerrojo ahora va a valer 0, P1 va a valer 1 y, perdón, P0 va a valer 1 y P1 también va a valer 1. Cuando después de que hace el exchange, ¿qué hace? El while. While, llave distinto de 0, true. Bueno,
Entonces, este le da verdadero otra vez. ¿Qué hace este? Una vez que hizo un exchange, termina. Una vez que este le da el true, se sigue repitiendo esto. No hay con qué darle. Acá le dio otra vez verdadero. Acá termina, le vuelve a dar las mismas. Y una vez que hace mientras llave le siga dando distinto de 0, tiene que volver a hacer el exchange. Cuando hace otra vez el exchange, ¿entre quién cambia? Entre P1 y cerrojo. Entonces acá otra vez, ¿qué es lo que pasa a tener? Acá pasa a tener 1, 1, y acá 0. ¿Lo van viendo cómo se está ejecutando? En el próximo paso, ¿qué es lo que va a hacer? While, llave distinto de 0, pero no le va a dar true. En este caso, le va a dar falso. Y cuando le da falso, ¿qué es lo que hace? Pasa a su sección crítica. Hace lo que tiene que hacer en su sección crítica. Esto se seguía repitiendo. Entra a la sección crítica. Una vez que sale de la sección crítica, hace de vuelta un exchange. Entonces, cambia los valores de P1 con cerrojo. Esto arranca en 0. Esto sigue en 1. Esto va en 1. Lo deja así. ¿Cómo lo deja? Como estaba originalmente. Y acá este proceso, P1, termina. Esta es la manera de ejecutarse en el peor de los casos. Estamos pensando en un round robin de Quantum 1, etc. Esto es lo que hace la instrucción de máquina exchange. Como va intercambiando los valores entre cerrojo y la variable local llave para permitir o no que puedan pasar los procesos a su sección crítica. ¿Se va entendiendo más o menos? Si ustedes suponen que si lo vuelven a ver lo van a entender. Sí, igual yo lo puedo entender. Sí. Tienen que tener al lado, después no me di cuenta, tendría que tener el código al lado porque la próxima va a tener el código al lado. Bien. A ver. ¿Qué más queda? Este era el código, ¿no? Era el que les estaba diciendo. Bueno, tiene ciertas ventajas, la instrucción de máquinas especiales. Es aplicable a cualquier número de procesos, sobre un procesador único o multiprocesador de memoria compartida. Es simple y por lo tanto fácil de verificar. Puede ser utilizado para dar soporte a múltiples secciones críticas. A cada sección crítica puede definir como por su propia variable. Pero tenemos ciertas desventajas. Se emplea la espera activa. Acuérdense que esto es una definición importante. Así, mientras un proceso está esperando para acceder a una sección crítica, continúa consumiendo tiempo del procesador, cosa que no es agradable para nadie. Es posible una inanición cuando un proceso abandona su sección crítica y hay más de un proceso esperando. La selección del proceso en espera es arbitraria. Así, un proceso podría denegársele indefinidamente el acceso. Es posible el interbloqueo. Supongamos que P1 ejecuta una instrucción especial y entra a su sección crítica. Entonces el P1 es interrumpido para darle el procesador a P2, que tiene más prioridad. Si P2 intenta utilizar el mismo recurso que P1, se le denegará el acceso y caerá en la espera activa. P1 nunca será escogido por ser de menor prioridad que P2. Bueno, esto de las instrucciones de máquinas especiales también tiene sus complicaciones, sus posibles situaciones no agradables para lo que es la exclusión mutua. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? No, creo que no, profe. Después le di una repasada yo. Bien.